Esta es AFN Radio. Verdad sin censura, fe sin miedo, patriotismo sin vergüenza. Desde el corazón de América para el alma del mundo libre. Saludos queridos oyentes de AFN Radio, la voz de la verdad, la libertad y el pensamiento firme en defensa de la República, donde honramos no solo la independencia de nuestra amada nación, sino a los hombres valientes que se atrevieron a imaginar lo imposible, una América libre, soberana y justa. Les habla Ana de Jesús López y Martín Valiente. Hoy rendimos homenaje a un hombre sin título nobiliario, sin fortuna, pero con una fuerza arrolladora en su pluma, el gran Thomas Paine. Thomas Paine, nacido en Inglaterra en 1737, no era militar ni político. Era un pensador rebelde, un escritor encendido, un agitador de conciencias como pocos ha conocido la historia. Cuando llegó a las colonias americanas en 1774, ya traía en el pecho una llama encendida contra la injusticia. Y no tardó en dejar su huella. Apenas 2 años después, publicó Common Sense, Sentido Común, el panfleto que literalmente cambió el curso de la historia. Ese folleto de apenas 50 páginas fue una bomba de tiempo contra el dominio británico. En un lenguaje directo, simple y poderoso, Paine le dijo al pueblo lo que muchos pensaban en silencio. Ya basta de obedecer a un rey. Ha llegado el tiempo de la independencia. Thomas Paine no buscó gloria personal, buscó despertar a los pueblos. Su mensaje era claro: la libertad no es una concesión del poder, es un derecho otorgado por Dios. Hoy, desde AFN Radio, le damos las gracias a Thomas Paine, el escritor que sacudió un imperio, el pensador que no tuvo miedo de escribir lo que otros no se atrevían ni a pensar, el patriota que nos enseñó que el sentido común es el arma más poderosa contra la tiranía. Y en este 4 de julio, mientras ondea la bandera de las estrellas, recordemos que esa libertad que hoy respiramos empezó en palabras, y esas palabras fueron las de Thomas Paine. Dijo frases como: el gobierno, incluso en su mejor estado, no es más que un mal necesario. La causa de América es en gran medida la causa de toda la humanidad. Common Sense se convirtió en un fenómeno. Vendió más de 500,000 copias en una población de apenas 2.5 millones. Eso, en términos modernos, sería como vender decenas de millones hoy. Fue tan influyente que George Washington ordenó que se leyera en voz alta a las tropas del ejército continental para mantener el espíritu combativo en los momentos más oscuros de la guerra. Pero Paine no se detuvo ahí. Escribió una serie de ensayos titulados The American Crisis, comenzando con aquella frase inmortal que nos acompaña hasta hoy: estos son los tiempos que ponen a prueba las almas de los hombres. Thomas Paine le dio a la revolución algo más que ideas, le dio moral, sentido, dirección y coraje. Fue la voz de los que no tenían voz, el eco de los patriotas sin púlpito. Más tarde, apoyó la Revolución Francesa, donde fue encarcelado por no rendirse ni callar. Y aunque terminó sus días en la pobreza, olvidado por muchos, su nombre jamás fue borrado de la historia de la libertad. Hoy, desde AFN Radio, le damos las gracias a Thomas Paine, el escritor que sacudió un imperio, el pensador que no tuvo miedo de escribir lo que otros no se atrevían ni a pensar, el patriota que nos enseñó que el sentido común es el arma más poderosa contra la tiranía. Y en este 4 de julio, mientras ondea la bandera de las estrellas, recordemos que esa libertad que hoy respiramos empezó en palabras, y esas palabras fueron las de Thomas Paine. Hasta aquí, esta cápsula de homenaje patriota. Les habló Ana de Jesús López y Martín Valiente. Esta es AFN Radio, donde la verdad no se esconde y el espíritu americano sigue vivo. Seguimos celebrando la historia que nos hizo libres.